Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Dado a que no se encontraron conectados vía Skype, dejo esta grabación del CIPAS, del primer CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. Primer tema que vamos a abordar, retomando los fundamentos de economía. ¿Qué es economía? La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones y países asignan sus recursos. Es por ello que debemos de conocer cuál es el objeto de la economía. Es específicamente la correcta distribución de los bienes y servicios disponibles en un mercado. Cómo estos se producen, cómo se distribuyen y cómo se consumen. Ese es el objeto de la economía. Ahora, la economía utiliza como herramienta las matemáticas para demostrar la teoría y también para ver cómo la economía aplicada por medio de las matemáticas genera un trasfondo social y psicológico. Es decir, que la matemática es herramienta de la economía y nos sirve para demostrar la teoría, pero al tiempo genera un trasfondo social y psicológico. El problema económico. El problema económico está basado en qué producir, cómo producir y para quién producir. Son tres interrogantes que nos ayudan a entender cómo se desarrolla la economía. ¿Qué producir? ¿Qué productos o bienes y servicios los empresarios están dispuestos a llevar al mercado? ¿Cómo producir? ¿Qué herramientas necesarias se necesitan para generar ese bien o servicio en el mercado? Y para quién producir está relacionada para el segmento de mercado objetivo para el cual se está desarrollando el bien o servicio. La economía se subdivide en dos ramas. Encontramos lo que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es una herramienta de la economía que estudia cómo los hogares, las empresas toman decisiones para asignar sus recursos que son de carácter limitado. Normalmente se genera la microeconomía para mercados donde se compra y se venden servicios. La microeconomía examina cómo estas decisiones y comportamientos afectan a la demanda y oferta de bienes y servicios. Es decir, la economía se encarga de estudiar la oferta y la demanda para determinar un equilibrio del mercado y cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Es por eso que hablamos de la teoría del consumidor y la teoría del productor. Gráficamente podemos ver un ciclo económico o un flujo circular de la economía basado en dos agentes económicos. En esta presentación observamos lo que son las empresas y las familias. Las empresas son unidades económicas que producen y venden bienes y servicios. Contratan y utilizan los factores de la producción. O sea, el rol de la empresa es producir y vender bienes y servicios y contratar y utilizar los factores de producción. Las familias es otro agente económico.
que se encarga de comprar y consumir bienes y servicios. Son los propietarios y vendedores de los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo y capital, que van a ser comercializados en un mercado de factores de la producción. Estos factores de la producción son comprados por las empresas y son utilizados por las empresas, contratan factores de la producción para poder vender bienes y servicios. Esos bienes y servicios son comercializados en un mercado de bienes y servicios, como las familias aquí venden, las familias compran y las empresas venden. Ahora, estos bienes y servicios son comprados por las familias, ¿sí? Y generan un gasto por la compra de bienes y servicios, los cuales serían un ingreso para las empresas. Las empresas generarían un gasto pagando salarios, rentas y beneficios por los factores productivos, ya sea salario por el trabajo, renta por la tierra y beneficios por el capital. Eso sería un ingreso para las familias, ¿sí? Entonces, podemos observar dos flujos circulares dentro de esta gráfica. Un flujo de insumos y productos, que sería el de la línea roja, cual estamos observando, y un flujo de dinero, que es el círculo externo de color verde. ¿Ok? Entonces, de esta forma, podemos ver cómo se relacionan dos agentes económicos como las empresas y las familias. Y esto hace parte de la microeconomía. La macroeconomía es otra rama de la economía que va a estudiar agregados económicos. Se ocupa de las variables como niveles de empleo, producción y el empleo, la producción. Analiza los mercados importantes como de trabajo y de capitales. Es decir, que la macroeconomía va a estudiar las variables económicas de carácter macro. O sea, son aquellas variables que van a estudiar el comportamiento de las economías de los países. ¿Ok? Es importante conocer los fenómenos de la economía. ¿Cuáles son esos fenómenos de la economía? Son aquellas variables importantes de carácter primordial para la economía de los países. Estas son la inflación, el desempleo. Vamos a hablar de estas dos. Inflación es la elevación sostenida de los precios que tienen efectos negativos para la economía del país. Entonces, la inflación es la elevación sostenida de los niveles de precios de la canasta familiar. Se genera inflación cuando se incrementa generalizadamente los precios de la canasta familiar. El desempleo. Se considera una persona desempleada cuando parte de la población activa, ¿sí? Es parte de una población activa y busca empleo sin conseguirlo. El desempleo, la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Entonces, ¿qué es desempleo? Es aquella población activa que está buscando conseguir ser empleada, sin embargo, el mercado no le permite generar empleo. Otros dos fenómenos de la economía son las crisis y las devaluaciones. ¿Qué es crisis? Hace referencia a un periodo de escasez de la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. Es decir, en una parte de la economía donde no se genera producción, no se comercializan y ni se consumen bienes y servicios. Un ejemplo de crisis económica, veamos caso Venezuela.
La devaluación es la acción de disminuir el valor de un sistema económico, ¿sí? Entonces, de un sistema monetario, perdón. La devaluación es cuando la moneda local de un país pierde poder adquisitivo. Por ejemplo, caso Venezuela. El bolívar ha perdido poder adquisitivo, o sea, su moneda ha perdido poder adquisitivo. Ahora hablemos de los conceptos de economía positiva y economía normativa. La economía positiva trata de establecer leyes, conductas sobre la realidad económica tal y como ésta se presenta. Es independiente de toda posición ética. Se ocupa de lo que es y no de lo que debería ser. Un ejemplo de este tipo de economía es una sequía reduce la producción de fresas y por lo tanto aumenta el precio de este mercado. Esto es un ejemplo de la economía positiva. La economía normativa establece normas o preceptos en lo que nos gustaría que fuese la realidad económica. Expresa juicios de valor sobre justicia y equidad económica, es decir, está relacionada con la política económica. Ejemplo de la economía normativa. Los productores de banano deberían recibir un subsidio de producción para que su precio sea más competitivo en el mercado internacional. Entonces, la economía normativa establece normas y preceptos de los cuales nos gustaría que fueran aplicados en la realidad económica. Está haciendo referencia a la política económica. Bueno, muchas gracias, chicos, por su atención. Esto ha sido el desarrollo del primer CIPAS del curso de Fundamentos de Economía, para el cual espero que sea de mucha ayuda para el desarrollo de sus actividades en campus virtual. Muchas gracias.